Un error en el protocolo de cena podía arruinar relaciones comerciales, terminar amistades o crear enemigos peligrosos. La comida romana de clase alta era exótica hasta el punto de lo absurdo. Lenguas de ruiseñor, cerebros de avestruz, vulvas de cerda, los romanos ricos competían por servir los platos más raros y caros posibles. Pero la rareza venía con riesgo. Los cocineros experimentaban constantemente con ingredientes nuevos, y el envenenamiento accidental por comida experimental era común. El envenenamiento intencional era aún más común. Las cenas familiares eran oportunidades perfectas para eliminar rivales políticos, herederos inconvenientes o cónyuges problemáticos. Los romanos desarrollaron una paranoia sofisticada sobre la comida que incluía catadores profesionales, antídotos preventivos y técnicas elaboradas para detectar venenos. La noche, cuando Roma se vuelve realmente peligrosa cuando cae el sol, Roma se transforma en una ciudad completamente diferente y mucho más peligrosa. Las calles que eran simplemente incómodas durante el día se vuelven potencialmente letales después del anochecer. La ciudad no tenía alumbrado público. Las únicas luces venían de antorchas ocasionales fuera de templos o casas ricas y de las pequeñas lámparas de aceite que algunos peatones llevaban. Esto creaba un paisaje urbano de sombras profundas y círculos pequeños de luz vacilante donde cualquier cosa podía estar escondida. Los carros de carga que estaban prohibidos durante el día llenaban las calles por la noche, creando un caos de tráfico ruidoso y peligroso. Los conductores de carros, que habían estado bebiendo durante sus descansos diurnos, navegaban calles estrechas a velocidades temerarias, atropellando peatones regularmente. Pero el verdadero peligro nocturno venía de los humanos. Roma tenía una población criminal sofisticada que operaba con impunidad virtual después del anochecer. La vigilancia nocturna era mínima y frecuentemente corrupta. Los vigiles, que eran más bomberos que policías, estaban más interesados en prevenir incendios que en prevenir crímenes. Los ladrones romanos se organizaban en bandas que controlaban territorios específicos. Conocían cada callejón, cada techo y cada ruta de escape en sus áreas. Atacaban en grupos, usando técnicas que iban desde el robo simple hasta secuestros elaborados para rescate. Los peligros invisibles, enfermedad y contagio, pero todos los peligros que hemos discutido hasta ahora, la comida venenosa, los accidentes laborales, los asaltos nocturnos, palidecen en comparación con el asesino más eficiente del Imperio Romano, la enfermedad. Roma era un caldo de cultivo perfecto para epidemias. Una población densa sin comprensión de la teoría germinal, sistemas de agua que mezclaban agua potable con aguas residuales, y redes comerciales que conectaban Roma con cada rincón del mundo conocido, trayendo nuevas enfermedades constantemente. La malaria era endémica en los pantanos alrededor de Roma. La tuberculosis se extendía por las ínsulas abarrotadas como fuego por pasto seco. Las enfermedades venéreas florecían en una sociedad donde la prostitución era legal y regulada pero no sanitaria. Y luego estaban las plagas. Las epidemias llegaban a Roma cada pocas décadas, matando hasta un tercio de la población en algunos casos. La plaga antonina del 165 al 180 DC mató a 5 millones de personas en todo el imperio. La gente moría tan rápido que no había suficientes vivos para enterrar a los muertos. Los médicos romanos tenían algunas técnicas quirúrgicas sorprendentemente avanzadas, pero su comprensión de las enfermedades era medieval en el mejor de los casos. Los tratamientos incluían sangrado con sanguijuelas, trepanación para dolores de cabeza, y aplicación de estiércol fresco a heridas abiertas. Ir al médico frecuentemente era más peligroso que permanecer enfermo. Los festivales, diversión forzada. Los festivales religiosos romanos eran eventos obligatorios que presentaban sus propios peligros únicos. Roma tenía más de 130 días festivos oficiales al año, y la participación no era opcional para los ciudadanos respetables. Los festivales eran eventos masivos que podían atraer a cientos de miles de personas a espacios públicos diseñados para poblaciones mucho menores. Las multitudes se aplastaban contra las barreras, los edificios temporales colapsaban bajo el peso, y las estampidas humanas mataban a docenas regularmente. Los sacrificios animales que formaban el centro de muchos festivales creaban ríos de sangre que fluían por las calles.
La sangre se mezclaba con el barro para crear una pasta resbaladiza que causaba caídas peligrosas. El olor atraía nubes de moscas y otros insectos que extendían enfermedades. Pero el aspecto más peligroso de los festivales era su naturaleza política. Los festivales eran oportunidades para que la población expresara apoyo u oposición al emperador y sus políticas. Los organizadores de eventos que no generaban suficiente entusiasmo popular podían encontrarse investigados por traición. Los ciudadanos que no mostraban suficiente piedad religiosa podían ser marcados como cristianos o otros sectarios peligrosos. El sistema legal, justicia romana. Si tenías la mala suerte de encontrarte en problemas con la ley romana, descubrirías que el sistema de justicia era tan peligroso como los crímenes que supuestamente prevenía. La ley romana distinguía estrictamente entre ciudadanos y no ciudadanos, entre clases sociales y entre tipos de crímenes. Un ciudadano romano que mataba a un esclavo enfrentaba una multa. Un esclavo que golpeaba a un ciudadano enfrentaba crucifixión. La misma acción podía resultar en consecuencias completamente diferentes dependiendo del estatus social de las personas involucradas. Los juicios romanos no tenían las protecciones que consideramos básicas. No había derecho a permanecer en silencio, no había derecho a un abogado, y la tortura era un método aceptado de investigación. Los testigos esclavos solo podían testificar bajo tortura, porque los romanos creían que los esclavos solo dirían la verdad cuando se les causara dolor suficiente. Las cárceles romanas no eran centros de rehabilitación, eran lugares donde la gente esperaba el juicio, la ejecución o la venta como esclavo. Las condiciones eran tan horribles que muchos prisioneros morían antes de que sus casos llegaran a juicio. Las celdas estaban abarrotadas, sin sanitización, y frecuentemente subterráneas sin luz natural. La vivienda, tu hogar como trampa mortal. Hablemos de dónde vives, porque incluso tu propia casa está tratando de matarte en la Roma antigua. Si eres de clase media, vives en una ínsula, un edificio de apartamentos de múltiples pisos que es básicamente una trampa mortal de ingeniería impresionante. Las ínsulas se construían lo más alto y con los materiales más baratos posible para maximizar las ganancias. Los pisos superiores, donde vivía la gente más pobre, se construían con madera barata y se extendían sobre la calle para crear más espacio habitable. Esto creaba estructuras que eran fundamentalmente inestables y que se colapsaban regularmente, aplastando a todos adentro. No había códigos de construcción efectivos. Los constructores usaban técnicas como rellenar las paredes con basura y escombros para ahorrar dinero en materiales. Las vigas de soporte se espaciaban demasiado para soportar el peso de múltiples pisos llenos de gente. Los cimientos se excavaban apenas lo suficiente profundo para hacer que el edificio se mantuviera en pie durante la construcción inicial. El fuego era una amenaza constante. La calefacción venía de braseros abiertos llenos de carbón encendido. La iluminación venía de lámparas de aceite con llamas abiertas. La cocina se hacía sobre fuegos de madera o carbón en habitaciones sin chimeneas apropiadas. Los edificios estaban llenos de materiales inflamables, madera, paja, telas, aceite. Cuando comenzaba un incendio en una ínsula, se extendía con velocidad aterradora. Los pasillos estrechos y las escaleras empinadas se convertían en trampas mortales llenas de humo. La gente en los pisos superiores frecuentemente tenía que elegir entre morir quemados o saltar a su muerte desde ventanas de cuarto o quinto piso. Los niños, supervivencia desde el nacimiento. Si de alguna manera has logrado sobrevivir hasta ahora como adulto, considera que ni siquiera hemos hablado de sobrevivir la infancia romana. Los niños romanos enfrentaban probabilidades de supervivencia que harían llorar a un estadístico moderno. La mortalidad infantil era aproximadamente del 50%. La mitad de todos los niños nacidos morían antes de su quinto cumpleaños. Esto no se debía a que los padres romanos no amaran a sus hijos, se debía a que el mundo romano era un lugar objetivamente horrible para ser pequeño y vulnerable. Los recién nacidos podían ser legalmente abandonados por sus padres si el padre decidía que no quería criarlos. Esto se llamaba exposición y era completamente legal. Los bebés abandonados se dejaban en lugares públicos donde teóricamente alguien más podría recogerlos, pero más frecuentemente morían de exposición, hambre, o eran comidos por animales salvajes.
Los niños que sobrevivían la infancia enfrentaban peligros únicos. No había concepto de niñez como periodo protegido de desarrollo. Los niños trabajaban tan pronto como eran físicamente capaces. Los accidentes laborales infantiles eran tan comunes que ni siquiera se registraban oficialmente. La educación para los niños ricos incluía ejercicios físicos peligrosos diseñados para crear soldados. Los niños practicaban con armas reales, participaban en batallas simuladas, y se esperaba que soportaran dolor sin quejarse. Los accidentes durante el entrenamiento militar se consideraban parte necesaria de la educación masculina. Los esclavos, el fundamento brutal del imperio. No podemos hablar honestamente sobre sobrevivir en Roma sin abordar la esclavitud, porque los esclavos componían aproximadamente el 30% de la población del imperio. Si eras esclavo, todas las reglas de supervivencia que hemos discutido se volvían infinitamente más difíciles. Los esclavos no tenían derechos legales. Un amo podía matar, torturar o mutilar a sus esclavos sin consecuencias legales. Los esclavos no podían poseer propiedades, no podían casarse legalmente, y sus hijos automáticamente se convertían en propiedad del amo. Las condiciones de vida de los esclavos variaban enormemente dependiendo de su trabajo y su dueño. Los esclavos domésticos en casas ricas tenían vidas relativamente cómodas, pero aún podían ser vendidos, castigados o asesinados según el capricho de sus amos. Los esclavos rurales que trabajaban en granjas latifundistas vivían en condiciones que apenas diferían de los campos de concentración. Los esclavos que trabajaban en las minas tenían expectativas de vida medidas en meses, no años. Las minas romanas eran túneles profundos excavados sin soporte estructural apropiado, sin ventilación y sin medidas de seguridad. Los esclavos trabajaban en condiciones de calor extremo, respirando aire lleno de polvo tóxico, usando herramientas primitivas para extraer metales preciosos. La única esperanza de los esclavos era la manumisión, ser liberados por sus amos. Pero incluso esto era complicado. Los libertos seguían teniendo obligaciones hacia sus antiguos amos y podían ser reesclavizados si no cumplían estas obligaciones. La libertad en Roma no era un estado binario, era un espectro complicado de dependencias sociales y legales. El ejército, servicio, honorable. Si eras ciudadano romano varón, tenías la oportunidad de servir en las legiones. Esto se presentaba como honor patriótico, pero en realidad era una sentencia de muerte diferida con beneficios mínimos de jubilación. El entrenamiento militar romano era diseñado para crear máquinas de matar eficientes, y frecuentemente mataba a los reclutas en el proceso. Los soldados practicaban con armas reales en combate de contacto completo. Los accidentes de entrenamiento eran comunes y se consideraban parte necesaria de la preparación militar. Las marchas militares eran pruebas de resistencia que mataban a los débiles antes de que llegaran al campo de batalla. Los soldados cargaban 60 libras de equipo y marchaban 20 millas por día sobre terreno difícil. Los que no podían mantener el ritmo eran abandonados para morir o ser capturados por enemigos. Los campos militares romanos eran modelos de eficiencia organizacional, pero también eran lugares donde la disciplina se mantenía a través de castigo brutal. Los soldados que desobedecían órdenes podían ser azotados, degradados o ejecutados. La decimación, ejecutar a 1 de cada 10 soldados cuando una unidad entera mostraba cobardía, era una práctica real y documentada. En batalla, los soldados romanos enfrentaban enemigos que habían aprendido a odiar Roma a través de décadas de conquista brutal. Los prisioneros romanos podían esperar tortura, esclavitud o muerte ritual dependiendo de qué cultura los había capturado. Sobrevivir una batalla no garantizaba sobrevivir lo que venía después. Los impuestos, la muerte por papel. Roma era una burocracia masiva que se sostenía a través de impuestos complejos que podían arruinar financieramente a ciudadanos inocentes que simplemente no entendían el sistema. El sistema de impuestos romano era laberíntico. Había impuestos sobre la tierra, impuestos sobre el comercio, impuestos sobre las herencias, impuestos sobre la manumisión de esclavos, y docenas de otros impuestos específicos. Las tasas cambiaban frecuentemente, y la información sobre cambios en las tasas se comunicaba lentamente y de manera inconsistente.
Los recaudadores de impuestos eran contratistas privados que compraban el derecho a recolectar impuestos en áreas específicas. Esto creaba un sistema donde los recaudadores tenían incentivos financieros directos para extraer tanto dinero como fuera posible de los contribuyentes, independientemente de lo que realmente debían. No había formas estandarizadas de documentación fiscal. Los recaudadores de impuestos mantenían sus propios registros, y los contribuyentes tenían pocas formas de disputar evaluaciones que consideraban injustas. La corrupción era endémica. Los recaudadores frecuentemente cobraban más de lo legalmente requerido y se quedaban con la diferencia. El no pago de impuestos podía resultar en pérdida de ciudadanía, confiscación de propiedades, esclavitud por deudas o muerte. No había bancarrota personal, las deudas se transferían a los miembros de la familia y podían persistir por generaciones. La religión, fe peligrosa. La religión romana no era un asunto personal de fe privada, era un sistema público de obligaciones que podía costarte la vida si lo manejabas incorrectamente. Roma tenía docenas de deidades oficiales, cada una con rituales específicos, días sagrados, y formas apropiadas de adoración. No conocer el protocolo religioso apropiado te marcaba inmediatamente como extranjero, bárbaro o seguidor de cultos ilegales. Los sacrificios religiosos eran eventos públicos donde se esperaba participación comunitaria. No asistir a los sacrificios apropiados podía interpretarse como deslealtad al Estado, porque los dioses romanos eran también dioses del Estado. La piedad religiosa y el patriotismo político eran inseparables. El surgimiento del cristianismo añadió una capa completamente nueva de peligro religioso. Los cristianos rechazaban participar en los cultos estatales, lo que los marcaba como traidores potenciales. Las persecuciones cristianas no eran eventos constantes, pero cuando ocurrían, eran brutales y sistemáticas. Pero incluso las religiones legales podían ser peligrosas. Los cultos de misterio como el mitraísmo requerían iniciaciones que podían incluir pruebas físicas peligrosas. Los seguidores de Cibeles practicaban autocastración ritual durante sus ceremonias. La devoción religiosa frecuentemente requería sacrificio físico real, no metafórico. El comercio, hacer dinero para sobrevivir. Si has logrado sobrevivir todos los otros peligros de la vida romana, todavía necesitas ganar dinero para mantenerte vivo, y el comercio romano estaba lleno de sus propias formas únicas de arruinarte o matarte. El sistema monetario romano era complejo y frecuentemente manipulado por el gobierno. Las monedas se devaluaban regularmente cuando los emperadores necesitaban financiar guerras o proyectos de construcción. Los comerciantes que habían acumulado ahorros en una denominación podían despertarse para encontrar que su dinero valía la mitad de lo que valía el día anterior. El comercio a larga distancia, que era la forma más lucrativa de hacer dinero, también era la más peligrosa. Los barcos mercantes se hundían regularmente en tormentas mediterráneas. Las caravanas terrestres eran atacadas por bandidos en territorio romano y por tribus hostiles más allá de las fronteras. Los seguros comerciales no existían como concepto. Si perdías una carga de mercancías, perdías todo tu investimento. Esto significaba que los comerciantes frecuentemente tomaban riesgos desesperados para recuperar pérdidas, lo que los llevaba a situaciones aún más peligrosas. Las regulaciones comerciales variaban de ciudad en ciudad y cambiaban sin notificación. Un comerciante podía llegar a una ciudad para descubrir que sus mercancías ahora estaban prohibidas, confiscadas o sujetas a impuestos que hacían imposible venderlas con ganancia. Las disputas comerciales se resolvían a través del sistema legal romano, que ya hemos establecido que era corrupto, impredecible y frecuentemente letal. Un desacuerdo sobre precios podía escalar a acusaciones criminales que resultaban en exilio, esclavitud o ejecución. Los vecinos, la política de bloque. Incluso si lograbas navegar todos los peligros públicos de Roma, tenías que lidiar con tus vecinos, y en una ciudad donde las paredes eran delgadas y la privacidad no existía, los problemas vecinales podían volverse mortales rápidamente. Las insulae estaban diseñadas para meter la mayor cantidad de gente posible en el menor espacio posible. Esto significaba que conocías íntimamente los hábitos, problemas y secretos de docenas de otras familias. Y ellos conocían los tuyos.
Los conflictos vecinales sobre ruido, olores, límites de propiedad o deudas personales no tenían mecanismos oficiales de resolución. No había policía a quien llamar para disputas civiles. Los problemas se resolvían a través de confrontación directa, mediación por ancianos respetados o escalada a violencia. Los chismes viajaban por la ínsula más rápido que los incendios. Un rumor sobre comportamiento inmoral, lealtades políticas cuestionables o problemas financieros podía destruir tu reputación en horas. Y en una sociedad donde la reputación era literalmente cuestión de vida o muerte, los vecinos maliciosos podían arruinarte con facilidad. Las densidades de población también significaban que las enfermedades se extendían instantáneamente entre vecinos. Una familia con tuberculosis, viruela o cualquier otra enfermedad contagiosa podía infectar a todo el edificio en días. No había formas de cuarentena efectiva en espacios tan abarrotados. Las estaciones, sobrevivir el año romano. Tu supervivencia en Roma también dependía de la época del año, porque cada estación traía sus propios peligros específicos que requerían estrategias de supervivencia diferentes. El verano romano era brutalmente caliente y húmedo. Las temperaturas en las ínsulas abarrotadas podían volverse letales, especialmente en los pisos superiores donde el calor se acumulaba. No había aire acondicionado, y abrir las ventanas frecuentemente significaba dejar entrar mosquitos que llevaban malaria. El calor del verano también significa que la comida se descomponía rápidamente. Los mercados se volvían aún más peligrosos porque los vendedores, desesperados por no perder sus inventarios, vendían carne y pescado que habían estado sentados bajo el sol durante horas. El envenenamiento por comida era epidémico durante los meses de verano. El invierno traía un conjunto diferente de desafíos de supervivencia. La calefacción venía de braseros de carbón que llenaban las habitaciones con humo tóxico. El envenenamiento por monóxido de carbono era común, especialmente en las habitaciones pequeñas y mal ventiladas donde vivía la gente pobre. El combustible para calefacción era caro, así que muchas familias tenían que elegir entre mantenerse calientes y comer. La hipotermia y la inanición frecuentemente trabajaban juntas para matar a los romanos más pobres durante los inviernos duros. La primavera y el otoño traían lluvias que convertían las calles sin pavimentar en ríos de lodo mezclado con desperdicios humanos y animales. Las condiciones sanitarias, que ya eran horribles, se volvían completamente imposibles. Las epidemias frecuentemente comenzaban durante estas estaciones húmedas. La vejez, si llegabas tan lejos y de alguna manera lograste sobrevivir hasta la vejez en Roma, lo que significaba aproximadamente los 50 años si tenías mucha suerte, descubrirías que ser viejo en el mundo antiguo presentaba desafíos únicos que podían matarte tan efectivamente como cualquier otra cosa. Los romanos veneraban teóricamente a los ancianos, pero la realidad práctica era que las personas mayores se volvían cargas económicas en una sociedad sin sistemas de apoyo social. Las familias cuidaban a sus padres ancianos cuando podían, pero las familias pobres frecuentemente tenían que elegir entre alimentar a los niños o alimentar a los abuelos. La medicina romana no tenía tratamientos efectivos para las enfermedades de la vejez. La artritis, problemas cardíacos, demencia y cáncer no tenían curas, y los tratamientos disponibles frecuentemente eran peores que las enfermedades. Los médicos trataban la artritis con aplicaciones de orina fermentada. Los problemas cardíacos se curaban con sangrado hasta que el paciente se debilitaba tanto que moría. Los ancianos también se volvían blancos fáciles para criminales. No podían defenderse físicamente, frecuentemente tenían ahorros que los hacían objetivos atractivos, y las autoridades ponían menos esfuerzo en investigar crímenes contra personas que de todas formas estaban cerca de morir. En familias ricas, los ancianos frecuentemente se convertían en peones en juegos de herencia complejos. Los herederos potenciales podían acelerar la muerte de parientes ancianos a través de negligencia médica, envenenamiento sutil, o simplemente negándoles cuidado básico. El parricidio era técnicamente ilegal, pero era difícil de probar y frecuentemente se pasaba por alto si se hacía con suficiente sutileza. Los viajes, salir de Roma incluso si Roma se volvía demasiado peligrosa para ti, viajar fuera de la ciudad presentaba peligros que hacían que los peligros urbanos parecieran menores en comparación. Las carreteras romanas eran maravillas de ingeniería,
pero también eran corredores perfectos para bandidos. Los ladrones conocían exactamente dónde los viajeros tenían que pasar y organizaban emboscadas en lugares donde la geografía hacía imposible escapar o buscar ayuda. Los viajes por agua eran más rápidos que los viajes terrestres, pero también más mortales. Los barcos romanos no tenían brújulas, mapas precisos o equipos de navegación confiables. Los capitanes navegaban por las estrellas y puntos de referencia costeros, lo que significaba que las tormentas que bloqueaban la visibilidad frecuentemente resultaban en naufragios. Los viajes largos también significaban pasar tiempo en posadas que eran básicamente centros de actividad criminal. Los posaderos robaban regularmente a los huéspedes, las prostitutas trabajaban como cómplices de ladrones, y los otros viajeros frecuentemente eran criminales huyendo de la justicia en sus ciudades de origen. Viajar fuera del territorio romano significaba entrar en tierras controladas por tribus que tenían razones excelentes para odiar a los romanos. Los viajeros romanos podían ser capturados y vendidos como esclavos, torturados por información sobre defensas militares romanas o simplemente asesinados por venganza contra el imperialismo romano. Las mujeres, supervivencia en una sociedad patriarcal. Si eras mujer en Roma, todos los peligros que hemos discutido se multiplicaban por las restricciones y vulnerabilidades adicionales que venían con el género en una sociedad brutalmente patriarcal. Las mujeres romanas no podían votar, no podían ocupar cargos públicos, y legalmente permanecían bajo la autoridad de un hombre, primero su padre, luego su esposo, durante toda su vida. Esto significaba que no tenías control legal directo sobre tu propia supervivencia, dependías de las decisiones de hombres que podían no tener tus mejores intereses en mente. El matrimonio romano era frecuentemente una transacción económica y política donde la mujer era esencialmente propiedad transferida entre familias. Los matrimonios arreglados podían ponerte en situaciones domésticas peligrosas sin recursos legales para escapar. El divorcio existía, pero era complicado y frecuentemente dejaba a las mujeres sin apoyo financiero. El parto era una de las causas principales de muerte entre las mujeres jóvenes. Sin comprensión de la higiene médica, antibióticos o técnicas quirúrgicas seguras, aproximadamente el 20% de las mujeres morían durante el parto o poco después. Las que sobrevivían frecuentemente sufrían complicaciones que las dejaban débiles o discapacitadas permanentemente. Las mujeres también enfrentaban peligros sexuales únicos. La violación era común y raramente se castigaba efectivamente, especialmente si el perpetrador era de clase social más alta que la víctima. Las esclavas no tenían protecciones legales contra abuso sexual por parte de sus amos o cualquier hombre libre. La conclusión, ¿realmente habría sobrevivido? Entonces, después de este recorrido exhaustivo por todos los peligros de la vida romana cotidiana, la pregunta sigue siendo, ¿realmente habría sobrevivido más de un día en el Imperio Romano? Seamos honestos, probablemente no, y no porque fueras débil o inadecuado, sino porque sobrevivir en Roma requería un conocimiento detallado de sistemas sociales, políticos y culturales increíblemente complejos que tomaban décadas dominar. Requería resistencia física a enfermedades que ya no existen. Requería habilidades de supervivencia urbana en un ambiente que era más peligroso que la mayoría de las zonas de guerra modernas. Los romanos que lograban sobrevivir hasta la edad adulta lo hacían porque habían aprendido, desde la infancia, a navegar un mundo donde la muerte podía venir de cualquier dirección en cualquier momento. Habían desarrollado inmunidades a enfermedades que te matarían en días. Conocían las señales de advertencia sociales que te mantenían fuera de problemas políticos. Sabían que comida era segura de comer, que agua era segura de beber, y que calles eran seguras de caminar. Pero aquí está la cosa que hace que toda esta historia sea aún más impresionante: los romanos no solo sobrevivieron en estas condiciones, construyeron una civilización que duró 1000 años. Crearon arte, literatura, filosofía y arquitectura que todavía admiramos hoy. Desarrollaron sistemas legales, de ingeniería y administrativos que influenciaron el desarrollo de Europa durante 2 milenios después de la caída del imperio. Así que sí, probablemente habrías muerto en tu primer día en Roma. Pero el hecho de que millones de romanos no solo sobrevivieron sino que prosperaron en estas condiciones te dice algo sobre la resistencia, adaptabilidad e ingenio de los seres humanos.
Nos dice que la gente puede adaptarse a casi cualquier cosa si tienen suficiente tiempo y motivación. Y tal vez esa sea la lección real aquí. No es que el mundo moderno sea perfecto, definitivamente no lo es. Pero cuando te quejes de que tu wifi está lento, o de que tu café no está lo suficientemente caliente, o de que tienes que esperar en línea en el supermercado, recuerda a los romanos. Recuerda que hace solo 2000 años, que es básicamente ayer en términos de historia humana, sobrevivir cada día requería navegar un campo minado de peligros mortales que harían parecer tus peores días como vacaciones en el paraíso. Los romanos habrían matado por tener acceso a agua limpia corriendo de un grifo. Habrían considerado los antibióticos como magia literal. Habrían visto tu smartphone como un artefacto divino más allá de la comprensión humana. Así que tal vez, solo tal vez, podemos estar un poco más agradecidos por las pequeñas cosas que damos por sentado. Porque la diferencia entre nuestra vida y la vida romana no son solo 2000 años de progreso tecnológico. Es 2000 años de gente trabajando incansablemente para hacer el mundo un lugar más seguro, más limpio, y más predecible para sus hijos. Y eso, guys, es algo por lo que definitivamente vale la pena mantenerse despierto hasta altas horas de la noche para pensar. Eso es todo por esta noche. Dale like si este recorrido por la supervivencia romana fue tan intenso como esperabas, suscríbete si quieres más inmersiones profundas en la historia que tu profesora de secundaria nunca te enseñó, y dime en los comentarios, después de todo esto, ¿todavía crees que habría sobrevivido en Roma? O mejor aún, ¿qué aspecto de la vida romana te pareció más aterrador? Nos vemos en el próximo video, donde probablemente vamos a hablar de algo igualmente horrible pero fascinante del pasado humano. Hasta entonces, mantente seguro, mantente curioso, y agradece que naciste en una época donde tu mayor preocupación diaria no es si vas a morir por una esponja de baño comunal. Buenas noches, y que tengan dulces sueños, si pueden después de todo esto. La medicina romana, cuando el tratamiento era peor que la enfermedad, pero espera, porque ni siquiera hemos tocado uno de los aspectos más aterradores de la vida romana, el sistema médico. Si te enfermabas en Roma, tenías que decidir entre morir de tu enfermedad o morir del tratamiento. Y honestamente, las probabilidades no estaban a tu favor en ninguno de los dos casos. Los médicos romanos eran una mezcla extraña de charlatanes, filósofos y carniceros con dilutions de Granger. La educación médica no existía como concepto formal. Cualquiera podía declararse médico simplemente colgando un letrero y empezar a experimentar con cuerpos humanos. No había licencias médicas, no había supervisión, y definitivamente no había seguros de malpráctica. Los tratamientos médicos romanos se basaban en una comprensión de la anatomía humana que era aproximadamente tan precisa como un horóscopo. Los médicos creían que el cuerpo contenía 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y que todas las enfermedades resultaban de desequilibrios entre estos humores. Esto llevaba a tratamientos que iban desde lo inútil hasta lo activamente letal. ¿Tienes dolor de cabeza? Obviamente tienes demasiada sangre en el cerebro. La solución era hacer agujeros en tu cráneo con herramientas que básicamente eran destornilladores glorificados. Este procedimiento, llamado trepanación, se realizaba sin anestesia, sin comprensión de la infección, y con instrumentos que probablemente habían sido usados para reparar carros esa misma mañana. ¿Problemas digestivos? Claramente necesitas purgar tu sistema de humores malignos. Los médicos te darían eméticos tan potentes que podrías vomitar tus propios órganos internos. O te administrarían laxantes que te deshidratarían hasta la muerte. La idea era que si podían hacer que tu cuerpo expulsara suficientes fluidos, eventualmente expulsarías los humores malos junto con los buenos. Las heridas se trataban con una combinación de superstición y sadismo. Los médicos aplicaban estiércol fresco a las heridas abiertas porque creían que la vida en el estiércol ayudaría a sanar la herida. En realidad, esto introducía Ever y bacteria conocida por la humanidad directamente en tu torrente sanguíneo. Las infecciones resultantes mataban a más gente que las heridas originales. La cirugía romana era básicamente tortura con propósito médico.
Los cirujanos realizaban amputaciones sin anestesia usando sierras diseñadas para carpintería. Los pacientes eran sujetados por asistentes mientras los cirujanos cortaban a través de hueso y músculo con herramientas que no habían sido esterilizadas. La mayoría de los pacientes quirúrgicos morían de shock, pérdida de sangre o infección postoperatoria. Los partos eran manejados por parteras que tenían aproximadamente el mismo nivel de entrenamiento médico que un herrero. Las complicaciones del parto se trataban con técnicas que incluían darle puñetazos a la mujer en el estómago, colgarla de los pies o usar ganchos de metal para extraer bebés muertos del útero. Las tasas de mortalidad maternal eran tan altas que tener hijos era esencialmente una forma socialmente aceptada de suicidio. La locura imperial, vivir bajo psicópatas con poder absoluto, y luego estaban los emperadores. Oh, los emperadores. Si habías logrado sobrevivir todos los otros peligros de la vida romana, todavía tenías que lidiar con el hecho de que tu destino estaba en manos de hombres que tenían poder absoluto y, en muchos casos, estaban completamente locos. Calígula declaró la guerra contra Poseidón y ordenó a sus soldados que atacaran el océano con espadas. Nombró a su caballo como cónsul. Construyó un puente temporal sobre la bahía de Nápoles solo para poder cabalgar sobre el agua porque un profeta había dicho que tenía tantas posibilidades de convertirse en emperador como de cabalgar sobre el Golfo de Baiae. Nerón no solo tocaba el violín mientras Roma ardía, en realidad, probablemente inició los incendios para crear espacio para su nueva casa, que iba a cubrir un tercio de la ciudad. Su Domus Aurea iba a incluir un lago artificial, bosques completos importados de otras provincias, y una estatua de sí mismo de 120 pies de altura. Cuando la gente se quejó del costo, los ejecutó por traición. Domiciano se volvió tan paranoico que instaló espejos en los pasillos de su palacio para poder ver si alguien se acercaba sigilosamente por detrás. Ejecutaba a la gente por no aplaudir con suficiente entusiasmo durante sus actuaciones poéticas. Van las ejecuciones de gladiadores porque le recordaban que la gente podía morir, lo que le daba ansiedad. Commodus se creía la reencarnación de Hércules y pasaba la mayor parte de su tiempo luchando como gladiador, lo que había sido previamente considerado una profesión para esclavos y criminales. Renombró Roma como Commodiana, en su propio honor. Renombró todos los meses del año con versiones de su propio nombre. Su megalomanía era tan extrema que incluso los senadores romanos, que habían tolerado décadas de emperadores locos, finalmente decidieron que era demasiado. Pero aquí está la cosa realmente aterradora: estos no eran casos aislados de locura imperial. Eran el patrón. El poder absoluto atraía a psicópatas y convertía a la gente relativamente normal en monstruos. Y si vivías en Roma, tu supervivencia dependía de los caprichos de estas personas. Un emperador podía decidir que tu profesión era inmoral y prohibirla. Podía decidir que tu peinado era subversivo y ordenar tu ejecución. Podía decidir que necesitaba dinero para un proyecto de construcción loco y confiscar todas las propiedades privadas en tu barrio. No había apelaciones, no había debido proceso, y definitivamente no había límites constitucionales en el poder imperial. Los juegos, entretenimiento mortal para las masas. Los juegos gladiatoriales eran el Netflix de la Roma antigua, excepto que el entretenimiento involucraba gente muriendo en formas creativas para la diversión de la multitud. Y como ciudadano romano, se esperaba que asistieras, que disfrutaras, y que participaras en el espectáculo de la muerte organizada. El Coliseo podía acomodar a 50.000 espectadores, y cuando había juegos importantes, cada asiento estaba lleno. La gente viajaba desde todas las partes del imperio para ver gladiadores famosos luchar hasta la muerte. Las apuestas sobre los resultados eran enormes. Los gladiadores exitosos se convertían en celebridades que tenían fans clubs, merchandise y endorsements comerciales. Pero los juegos no eran solo combate gladiatorial. Eran extravaganzas de violencia que podían durar días enteros. Las mañanas generalmente comenzaban con ejecuciones públicas de criminales, que se hacían tan elaboradas como fuera posible para el entretenimiento de la multitud. Los condenados podían ser crucificados, quemados vivos, comidos por animales salvajes, o forzados a recrear escenas de batallas famosas donde morían de formas específicas históricamente apropiadas.
Las cacerías de animales salvajes del mediodía involucraban la matanza sistemática de especies exóticas importadas de todas las partes del imperio. Los romanos mataron tantos animales para entretenimiento que causaron la extinción de especies enteras. Los elefantes del norte de África, los hipopótamos del Nilo, los tigres de Asia, todos fueron cazados hasta la extinción para satisfacer el apetito romano por la violencia espectacular. Los combates gladiatoriales de la tarde eran los eventos principales, pero incluso estos eran más complicados de lo que las películas sugieren. No todos los gladiadores luchaban hasta la muerte. Muchos combates terminaban con el perdedor siendo perdonado por la multitud. Pero esta clemencia dependía enteramente del humor de decenas de miles de espectadores que habían estado bebiendo vino fermentado bajo el sol mediterráneo durante horas. La multitud tenía poder de vida y muerte sobre los gladiadores, y usaban este poder de maneras que reflejaban las tensiones sociales y políticas de Roma. Un gladiador podía ser perdonado o condenado basándose en su origen étnico, sus afiliaciones políticas, o simplemente si la multitud había perdido dinero apostando en su contra. Los esclavos gladiadores, una vida de violencia controlada. Si eras lo suficientemente desafortunado para ser vendido como esclavo gladiador, entrabas en un mundo que era una mezcla extraña de brutalidad extrema y lujo relativo. Los gladiadores eran propiedades valiosas, así que sus dueños tenían incentivos financieros para mantenerlos vivos y en buena forma física. Pero esta protección venía con el precio de dedicar tu vida entera al entrenamiento para matar y ser matado para el entretenimiento de otros. Las escuelas de gladiadores eran básicamente campos de entrenamiento militar combinados con prisiones de máxima seguridad. Los gladiadores vivían en celdas pequeñas, comían dietas cuidadosamente controladas diseñadas para construir músculo y resistencia, y pasaban every waking moment entrenando con armas mortales. El entrenamiento gladiatorial era científicamente brutal. Los instructores, muchos de los cuales eran ex-gladiadores que habían ganado su libertad, conocían exactamente cómo condicionar el cuerpo humano para el combate letal. Los gladiadores practicaban con armas reales contra oponentes reales en situaciones de combate real. Los accidentes de entrenamiento que resultaban en muerte o discapacidad permanente eran comunes y aceptados como costos de hacer negocio. Los diferentes tipos de gladiadores se especializaban en estilos de combate específicos que requerían años de entrenamiento para dominar. Los murmillones luchaban con escudos pesados y espadas cortas, enfatizando defensa y técnica. Los retiarii usaban redes y tridentes, dependiendo de velocidad y agilidad. Los thracians luchaban con espadas curvas y escudos pequeños, especializándose en ataques rápidos y letales. Cada estilo de combate tenía sus propias vulnerabilidades específicas que otros gladiadores aprendían a explotar. Un retiarius era devastador contra un murmillo si podía mantener la distancia y usar su red efectivamente, pero estaba en gran desventaja si el murmillo lograba cerrar la distancia. Estas dinámicas tácticas creaban combates que eran genuinamente impredecibles y emocionantes para las audiencias. Pero incluso los gladiadores exitosos vivían bajo la constante amenaza de muerte. Un solo mal día, una lesión menor que afectara el rendimiento, o simplemente mala suerte podía resultar en muerte en la arena. Los gladiadores que sobrevivían lo suficiente para retirarse frecuentemente estaban tan física y psicológicamente dañados que no podían funcionar en la sociedad normal. La esclavitud doméstica, supervivencia en el hogar romano. La esclavitud doméstica en casas ricas era considerada una forma suave de esclavitud, pero esto era solo relativo a las condiciones absolutamente infernales de la esclavitud agrícola o minera. Los esclavos domésticos enfrentaban sus propios desafíos únicos de supervivencia que requerían un conjunto diferente de habilidades. Los esclavos domésticos vivían en proximidad íntima con sus amos, lo que significaba que every aspecto de su comportamiento era constantemente observado y juzgado. Un esclavo doméstico que mostraba cualquier signo de insolencia, pereza o deslealtad podía ser castigado, vendido o ejecutado según el capricho de su amo. Las casas ricas tenían jerarquías complejas entre los esclavos que reflejaban las jerarquías sociales de la sociedad romana más amplia. Los esclavos educados que podían leer, escribir y manejar las finanzas del hogar tenían estatus más alto que los esclavos que hacían trabajo manual.
Pero esta jerarquía también creaba competencia intensa entre esclavos por posiciones privilegiadas. Los esclavos domésticos tenían que navegar las políticas familiares de sus amos, lo que podía ser tan peligroso como navegar la política imperial. Si la esposa del amo odiaba a un esclavo particular, ese esclavo podía encontrarse vendido, castigado, o peor, independientemente de su competencia o lealtad. Los esclavos inteligentes aprendían a identificar las dinámicas de poder dentro de las familias y a alinearse con los miembros familiares que tenían más influencia. El abuso sexual de esclavos domésticos era común y completamente legal. Los esclavos no tenían derechos sobre sus propios cuerpos, y los amos podían usar a sus esclavos sexualmente sin consecuencias legales. Esto creaba situaciones donde los esclavos tenían que equilibrar la supervivencia física con la supervivencia psicológica de maneras que eran psicológicamente devastadoras. Pero los esclavos domésticos también tenían más oportunidades para la manumisión que otros tipos de esclavos. Los amos frecuentemente liberaban a esclavos domésticos favoritos en sus testamentos, especialmente esclavos que habían demostrado lealtad excepcional o que habían desarrollado relaciones personales cercanas con los miembros de la familia. Esta posibilidad de libertad eventual creaba incentivos complejos que podían motivar a los esclavos a soportar años de abuso con la esperanza de eventual liberación. Los libertos, libertad con condiciones. Si eras lo suficientemente afortunado para ganar tu libertad como esclavo, descubrirías que la manumisión no te convertía automáticamente en ciudadano libre con todos los derechos. Los libertos ocupaban una categoría legal compleja que los dejaba vulnerables a nuevas formas de explotación y control. Los libertos mantenían obligaciones legales hacia sus antiguos amos que duraban toda la vida. Estos patronos podían exigir servicios específicos de sus antiguos esclavos, incluyendo trabajo gratuito, apoyo financiero y lealtad política. Un liberto que no cumplía estas obligaciones podía ser reesclavizado. Los libertos también enfrentaban restricciones sociales que los marcaban permanentemente como ex-esclavos. No podían ocupar ciertos cargos públicos, no podían casarse con ciudadanos de nacimiento libre sin permiso especial, y sus hijos heredaban algunas de estas restricciones. El estigma social de la esclavitud previa nunca se borraba completamente. Pero los libertos exitosos podían acumular riqueza significativa, especialmente en comercio y negocio. Como ex-esclavos, frecuentemente tenían conexiones con las casas ricas donde habían servido, lo que les daba acceso a oportunidades comerciales y información que otros no tenían. Algunos libertos se volvieron extremadamente ricos y poderosos, aunque siempre mantenían su estatus social ambiguo. Los libertos ricos frecuentemente compraban sus propios esclavos, creando situaciones donde ex-esclavos se convertían en amos de esclavos. Esto creaba dinámicas sociales complejas donde la línea entre libre y esclavo se volvía borrosa. Un liberto rico podía tener más poder real que un ciudadano libre pobre, pero legalmente seguía siendo considerado inferior. La religión imperial, fe como acto político. La religión en Roma no era una cuestión de creencia personal, era una obligación cívica que tenía implicaciones políticas directas para tu supervivencia. El emperador era considerado divino, y participar en su culto no era opcional para los ciudadanos leales. Los rituales imperiales requerían sacrificios públicos donde se esperaba que los participantes demostraran piedad apropiada hacia el emperador divino. No hacer los gestos correctos, no cantar los himnos apropiados, o mostrar cualquier signo de falta de entusiasmo podía ser interpretado como deslealtad política. Las autoridades tenían informantes en todas las ceremonias religiosas que reportaban sobre la participación y actitudes de los ciudadanos individuales. Un comentario sarcástico sobre un ritual imperial, una expresión facial que sugería escepticismo, o simplemente llegar tarde a una ceremonia podía resultar en investigación por traición. Los cristianos enfrentaban el dilema imposible de tener que elegir entre su fe y su supervivencia física. El cristianismo requería adoración exclusiva de un solo Dios, lo que hacía imposible participar en los cultos imperiales o cívicos. Esto marcaba a los cristianos como inherentemente desleales al Estado romano. Las persecuciones cristianas no eran eventos constantes, pero cuando ocurrían, eran sistemáticas y brutales. Los cristianos eran ejecutados en formas diseñadas para ser tan horribles como fuera posible para disuadir a otros de convertirse.
Eran crucificados, quemados vivos, comidos por animales salvajes, y torturados hasta la muerte en espectáculos públicos. Pero incluso las religiones tradicionales romanas tenían sus peligros. Los sacerdotes de ciertos cultos tenían que hacer votos que podían incluir celibato, abstinencia de ciertos alimentos o mutilación ritual. Los seguidores de Cibeles se castraban a sí mismos durante ceremonias religiosas frenéticas. Los devotos de Mitra tenían que pasar por iniciaciones que incluían ser enterrados vivos temporalmente. La economía de supervivencia, dinero y muerte. El sistema económico romano creaba oportunidades para la riqueza, pero también creaba formas únicas de ruina financiera que podían ser literalmente mortales. La economía romana dependía de redes comerciales complejas que se extendían por todo el Mediterráneo, lo que hacía que los comerciantes fueran vulnerables a disrupciones que estaban completamente fuera de su control. Una tormenta que hundiera un barco mercante en el Mar Negro podía arruinar financieramente a un comerciante en Roma que había invertido todo su capital en esa carga. Una guerra en Galia podía cortar las rutas comerciales terrestres y hacer que las mercancías perecederas se pudrieran antes de llegar a los mercados. Una plaga en Egipto podía causar escasez de grano que hacía que los precios de los alimentos se dispararan impredeciblemente. Los banqueros romanos operaban sin regulaciones gubernamentales o protecciones para los depositarios. Si un banquero tomaba malas decisiones de inversión o simplemente decidía huir con el dinero de sus clientes, los depositarios no tenían recursos legales. Los colapsos bancarios eran comunes y podían arruinar a familias enteras de la noche a la mañana. El sistema de impuestos romano era tan complejo y cambiante que incluso los contadores experimentados frecuentemente cometían errores que podían resultar en acusaciones criminales. Los recaudadores de impuestos tenían cuotas que cumplir, y si no podían extraer suficiente dinero de los contribuyentes legítimos, frecuentemente inventaban cargos adicionales o simplemente confiscaban propiedades sin justificación legal. La deuda podía resultar en esclavitud legal. Si no podías pagar lo que debías, podías ser vendido como esclavo para satisfacer tus obligaciones financieras. Esto creaba un ciclo vicioso donde la gente desesperada tomaba préstamos con tasas de interés usurarias que hacían imposible el pago, llevándolos eventualmente a la esclavitud. Los desastres naturales, cuando los dioses atacan como si todos los peligros creados por humanos no fueran suficientes, vivir en el Imperio Romano también significaba lidiar con desastres naturales que los romanos interpretaban como signos de ira divina, lo que frecuentemente llevaba a respuestas que empeoraban las situaciones de emergencia. Los terremotos eran comunes en muchas partes del imperio, especialmente en Italia y Asia Menor. Los edificios romanos no estaban diseñados para resistencia sísmica. Cuando ocurrían terremotos grandes, ciudades enteras podían ser destruidas en minutos. El terremoto de Pompeí en 62 después de Cristo dañó severamente la ciudad años antes de que la erupción del Vesubio la destruyera completamente. Las erupciones volcánicas no solo destruían ciudades directamente, también causaban cambios climáticos que podían afectar la agricultura en vastas áreas durante años. La erupción del Vesubio en 79 después de Cristo cubrió el sur de Italia con ceniza volcánica que hizo infértil la tierra durante décadas. Las ciudades de Pompeí y Herculaneum fueron completamente enterradas, matando a miles de personas instantáneamente. Las inundaciones del río Tíber eran eventos regulares que podían devastar Roma. El río se desbordaba cada pocos años, inundando los barrios bajos donde vivía la gente pobre. Las inundaciones traían enfermedades, destruían los suministros de alimentos, y creaban condiciones perfectas para epidemias. Después de las inundaciones, los cuerpos de las víctimas frecuentemente contaminaban el suministro de agua, causando brotes de cólera y disentería. Las sequías podían ser aún más devastadoras que las inundaciones. El imperio dependía de la agricultura mediterránea que requería patrones de lluvia predecibles. Cuando las lluvias fallaban durante múltiples años consecutivos, las hambrunas resultantes podían matar a millones de personas. Las sequías también causaban migraciones masivas de población que destabilizaban regiones enteras. Pero lo más peligroso sobre los desastres naturales en Roma era la respuesta humana a ellos. Los romanos interpretaban los desastres como signos de que habían ofendido a los dioses, lo que llevaba a búsquedas de chivos expiatorios.
Después de desastres mayores, las autoridades frecuentemente arrestaban y ejecutaban a cristianos, judíos, extranjeros o cualquier grupo que pudiera ser culpado por haber causado ira divina. La información y los rumores, noticias como arma en un imperio que se extendía desde Escocia hasta el Sáhara, la información viajaba lentamente y frecuentemente se distorsionaba en el proceso. Esto creaba un ambiente donde los rumores podían ser tan peligrosos como las armas, y donde la información falsa podía causar pánicos que mataban a más gente que los eventos sobre los que supuestamente informaban. Las noticias oficiales viajaban a través de un sistema de correos imperiales que estaba reservado para comunicaciones gubernamentales. Los ciudadanos ordinarios dependían de comerciantes, viajeros y soldados para noticias sobre eventos en otras partes del imperio. Esta información frecuentemente llegaba semanas o meses después de los eventos y había pasado por tantas fuentes que era frecuentemente completamente incorrecta. Los rumores sobre invasiones bárbaras, rebeliones provinciales o muerte de emperadores podían causar pánicos que resultaban en violencia masiva, colapsos económicos y migraciones masivas. La gente tomaba decisiones de vida o muerte basándose en información que frecuentemente era completamente falsa. Los emperadores entendían el poder de los rumores y los usaban como herramientas políticas. Circularían historias sobre sus propias habilidades sobrenaturales, sobre conspiraciones de sus enemigos o sobre amenazas externas que requerían lealtad interna. La propaganda imperial era sofisticada y omnipresente. Pero los rumores también podían ser usados contra las autoridades. Las historias sobre corrupción imperial, incompetencia militar o planes para aumentar impuestos podían minar la autoridad gubernamental y crear condiciones para rebelión. Las autoridades respondían a rumores peligrosos con persecuciones que frecuentemente creaban más rumores y más inestabilidad. Las fronteras, vivir en el borde del mundo civilizado si vivías cerca de las fronteras del imperio, enfrentabas peligros únicos que combinaban todos los riesgos de la vida romana con la amenaza adicional constante de ataques bárbaros. Las ciudades fronterizas eran esencialmente bases militares donde los civiles vivían bajo ley marcial permanente. Las guarniciones fronterizas estaban constantemente bajo tensión. Los soldados sabían que podían ser atacados en cualquier momento por enemigos que conocían el terreno local mejor que ellos. La paranoia era rampante. Cualquier extranjero podía ser un espía. Cualquier movimiento inusual en el paisaje podía indicar una invasión inminente. Los civiles en áreas fronterizas tenían que estar preparados para evacuar sus hogares con poco o ningún aviso. Los ataques bárbaros podían comenzar sin declaración de guerra y podían devastar aldeas enteras antes de que llegaran refuerzos militares. Las familias fronterizas frecuentemente tenían planes de evacuación preestablecidos y escondites donde podían ocultar sus posesiones más valiosas. El comercio fronterizo era extremadamente lucrativo pero también extremadamente peligroso. Los comerciantes que trataban con tribus bárbaras podían ganar enormes ganancias vendiendo bienes romanos por materias primas exóticas, pero también podían ser robados, secuestrados o asesinados por los mismos pueblos con quienes comerciaban. Las políticas imperiales hacia los bárbaros cambiaban frecuentemente y sin aviso a las poblaciones fronterizas. Un emperador podía decidir que una tribu particular era ahora aliada de Roma, requiriendo que los colonos fronterizos comerciaran pacíficamente con gente que había estado atacando sus aldeas el mes anterior. O un emperador podía declarar la guerra contra antiguos aliados, poniendo a los civiles fronterizos en peligro inmediato de represalias. La corrupción, el sistema dentro del sistema. La corrupción en Roma no era una aberración del sistema, era el sistema. Every transacción oficial, desde obtener un permiso comercial hasta conseguir una audiencia legal, requería sobornos, conexiones o favores políticos. Navegar este sistema de corrupción era esencial para la supervivencia, pero también era extremadamente peligroso. Los magistrados romanos compraban sus oficinas y esperaban recuperar sus inversiones a través de la corrupción mientras ocupaban el cargo. Un pretor que había pagado enormes sobornos para ser elegido necesitaba extraer dinero de los litigantes que aparecían en su corte. Un gobernador provincial que había comprado su nombramiento necesitaba exprimir suficiente dinero de su provincia para pagar sus deudas y acumular riqueza para futuras campañas políticas. Pero la corrupción era ilegal, al menos técnicamente.
Las autoridades ocasionalmente hacían ejemplos de oficiales corruptos cuando necesitaban chivos expiatorios para problemas políticos. Un oficial que había estado tomando sobornos durante años podía encontrarse repentinamente arrestado y ejecutado si se convertía en políticamente inconveniente. Los ciudadanos que se negaban a participar en el sistema de corrupción frecuentemente encontraban imposible funcionar en la sociedad romana. No podían obtener justicia en las cortes, no podían conseguir permisos para sus negocios, y no podían acceder a servicios gubernamentales básicos. Pero los ciudadanos que participaban demasiado obviamente en la corrupción se arriesgaban a ser investigados por extorsión o traición. La corrupción también creaba redes de dependencia que podían volverse extremadamente peligrosas. Si había sobornado a un oficial para obtener favores, ese oficial tenía información que podía usar para chantajearte más tarde. Las redes de corrupción frecuentemente se convertían en redes de espionaje y control político. Los artesanos y comerciantes, profesiones peligrosas. Cada oficio en Roma tenía sus propios peligros específicos que iban mucho más allá de los riesgos laborales obvios. Los artesanos y comerciantes tenían que navegar regulaciones complejas, competencia violenta, y políticas gremiales que podían convertir disputas comerciales menores en asuntos de vida o muerte. Los panaderos tenían que lidiar con regulaciones gubernamentales estrictas sobre el peso y precio del pan, porque el pan era considerado esencial para mantener la paz social en Roma. Un panadero que vendiera pan con peso incorrecto o a precios demasiado altos podía enfrentar multas severas, pérdida de licencia comercial o incluso acusaciones criminales. Pero los panaderos también tenían que lidiar con suministros de grano inconsistentes que hacían difícil mantener calidad y precios consistentes. Los metalúrgicos trabajaban con hornos que alcanzaban temperaturas extremas en talleres mal ventilados. El envenenamiento por humos metálicos era común y frecuentemente fatal. Los herreros también tenían que lidiar con regulaciones sobre armas, porque las autoridades estaban constantemente preocupadas sobre civiles que acumulaban armas para posibles rebeliones. Los carpinteros construían en una sociedad que no tenía códigos de construcción efectivos pero que responsabilizaba legalmente a los constructores si sus estructuras colapsaban y mataban a gente. Un carpintero cuyo edificio se caía podía enfrentar ejecución por negligencia criminal, incluso si había seguido las técnicas de construcción estándar de la época. Los comerciantes de vino tenían que navegar regulaciones complejas sobre el contenido alcohólico, aditivos y etiquetado. El vino frecuentemente se adulteraba con plomo para mejorar el sabor, pero demasiado plomo podía envenenar a los clientes. Los comerciantes tenían que equilibrar las demandas de los clientes por vino sabroso con el riesgo de ser acusados de envenenamiento si sus productos causaban enfermedad. La educación, conocimiento como supervivencia. La educación en Roma era un privilegio de clase que podía significar la diferencia entre supervivencia y muerte, pero también creaba nuevos tipos de vulnerabilidad para aquellos que la recibían. Los hijos de familias ricas recibían educación en retórica, filosofía y literatura que los preparaba para carreras en política o derecho. Pero esta educación también los exponía a ideas que podían ser consideradas subversivas por las autoridades. Estudiar filosofía griega podía marcarte como potencialmente desleal a los valores romanos tradicionales. Leer demasiada literatura podía sugerir que preferías la cultura extranjera a la cultura romana. Los esclavos educados tenían un valor económico más alto pero también enfrentaban expectativas más altas de sus amos. Un esclavo que podía leer y escribir podía ser puesto a cargo de las finanzas familiares, lo que lo hacía responsable por cualquier discrepancia contable. Los errores matemáticos podían ser interpretados como robo y castigados con tortura o muerte. Los maestros tenían que equilibrar la necesidad de educar a sus estudiantes con la necesidad de no enseñar nada que pudiera ser considerado políticamente peligroso. Un maestro que enseñara demasiado sobre gobiernos republicanos podía ser acusado de sembrar descontento contra el gobierno imperial. Un maestro que no enseñara suficiente lealtad imperial podía ser investigado por traición. La alfabetización también era peligrosa para las clases bajas. Un plebeyo que podía leer podía acceder a literatura política que las autoridades preferían mantener fuera del alcance de las masas. Las autoridades ocasionalmente arrestaban a personas por poseer libros que contenían ideas subversivas. Las mujeres en el poder,
Supervivencia en el matriarcado romano. Aunque Roma era oficialmente una sociedad patriarcal, algunas mujeres lograban acumular poder significativo, especialmente las esposas y madres de emperadores. Pero el poder femenino en Roma venía con peligros únicos que hacían que la supervivencia fuera aún más precaria. Las emperatrices tenían influencia política significativa pero no autoridad legal oficial. Esto las obligaba a trabajar a través de redes informales de alianzas que podían volverse extremadamente peligrosas. Una emperatriz que tomara el lado equivocado en una disputa política podía encontrarse acusada de traición junto con todos sus aliados. Las madres de emperadores frecuentemente se convertían en figuras políticas poderosas que competían por influencia con las esposas de emperadores. Estas competencias podían escalar a guerras de palacios que resultaran en asesinatos, exilios y purgas políticas. Livia, la esposa de Augusto, fue acusada de envenenar a varios miembros de la familia imperial para asegurar la sucesión de su hijo Tiberio. Las mujeres ricas que no tenían conexiones imperiales directas tenían que ser extremadamente cuidadosas sobre cómo usaban su riqueza e influencia. Una mujer que se volviera demasiado políticamente activa podía ser acusada de conspiración. Una mujer que acumulara demasiada riqueza podía ser vista como una amenaza al orden social que necesitaba ser eliminada. Las mujeres también enfrentaban vulnerabilidades específicas relacionadas con el matrimonio y la reproducción. Una mujer que no producía herederos varones podía ser divorciada y perder todo su estatus social. Una mujer que producía demasiados hijos varones podía ser vista como una amenaza porque sus hijos podrían competir por poder político en el futuro. Los festivales de muerte, celebraciones mortales. Los festivales romanos no eran eventos benignos de celebración comunitaria, eran hecatombes peligrosas donde las tensiones sociales y políticas podían explotar en violencia, y donde la participación incorrecta podía marcarte para persecución posterior. Los festivales Saturnalia invertían temporalmente las jerarquías sociales, permitiendo que los esclavos actuaran como amos y que los amos sirvieran a sus esclavos. Pero esta inversión era estrictamente limitada y controlada. Un esclavo que se tomara las libertades de Saturnalia demasiado en serio o que continuara comportándose de manera irrespetuosa después del festival podía enfrentar castigo severo. Los festivales en honor a varios dioses requerían sacrificios masivos de animales que creaban rivers de sangre corriendo por las calles. La sangre atraía ratas, moscas y otros vectores de enfermedades que extendían epidemias. Los festivales frecuentemente eran seguidos por brotes de enfermedades que mataban a más gente que la que había participado en las celebraciones. Los festivales imperiales requerían demostraciones públicas de lealtad que podían ser mortales si se realizaban incorrectamente. No aplaudir con suficiente entusiasmo, no cantar los himnos correctos, o mostrar cualquier signo de falta de respeto podía resultar en arresto por traición. Las autoridades plantaban informantes en las multitudes para identificar a ciudadanos que no mostraban suficiente piedad imperial. Los festivales también eran hecatombes para que los emperadores distribuyeran money y comida gratis a las masas, pero estas distribuciones podían volverse extremadamente violentas. Las multitudes se aplastaban unas contra otras tratando de alcanzar las distribuciones gratuitas. Los disturbios eran comunes, y las muertes por aplastamiento eran regulares. La construcción, construyendo para la eternidad con vidas humanas. Los proyectos de construcción monumentales de Roma fueron construidos con sangre tanto como con piedra. Los trabajadores de construcción enfrentaban peligros que harían que los sitios de construcción modernos parecieran parques infantiles en comparación. Los acueductos romanos requerían que los trabajadores excavaran túneles a través de montañas usando herramientas manuales básicas. Los trabajadores pasaban meses bajo tierra en túneles estrechos sin ventilación apropiada, respirando polvo de piedra que les destruía los pulmones. Los colapsos de túneles mataban a trabajadores regularmente, y los cuerpos frecuentemente eran simplemente sellados en los túneles como parte de la construcción. La construcción del Coliseo requirió que miles de trabajadores manejaran bloques de piedra que pesaban varias toneladas usando nothing más que cuerdas, poleas y fuerza humana. Los accidentes que involucraban bloques que caían eran tan comunes que se consideraban costos normales de construcción. Los trabajadores aplastados simplemente eran reemplazados por nuevos trabajadores.
Los proyectos de construcción imperial frecuentemente usaban trabajo esclavo, lo que significaba que no había incentivos económicos para mantener a los trabajadores seguros. Los esclavos que se lastimaban en el trabajo eran abandonados para morir o vendidos a mercados de esclavos que se especializaban en trabajadores discapacitados que podían ser usados para trabajos aún más peligrosos. La prisa por completar proyectos de construcción para complacer a emperadores impacientes creaba condiciones donde las medidas de seguridad se ignoraban completamente. Los trabajadores eran forzados a trabajar en andamios inestables, a manejar materiales peligrosos sin protección, y a trabajar durante condiciones climáticas que hacían el trabajo extremadamente arriesgado. Los barrios bajos, sobrevivir en la Subra. Ahora hablemos del lugar donde realmente vivía la mayoría de la gente en Roma, los barrios bajos. Si pensabas que las insulae de clase media eran malas, espera a conocer las condiciones en los suburbios pobres de Roma, especialmente el distrito conocido como la Subra, que era básicamente el equivalente romano de una favela brasileña, pero con más gladiadores borrachos y menos saneamiento. La Subra era donde terminabas si eras demasiado pobre para permitirte incluso una habitación en una ínsula decente. Era un laberinto de callejones estrechos, edificios destartalados que parecían haber sido construidos por arquitectos ciegos y borrachos, y estructuras temporales que se alzaban y colapsaban con regularidad estacional. Los edificios en la Subra se construían sin ningún tipo de planificación urbana. Los propietarios simplemente agregaban habitaciones, pisos y extensiones cuando necesitaban más espacio para alquilar. Esto creaba estructuras que desafiaban las leyes de la física y el sentido común. Imagínate edificios que se inclinaban peligrosamente hacia las calles, sostenidos únicamente por vigas de madera podrida y la esperanza desesperada de sus habitantes. Las calles en la Subra eran tan estrechas que dos personas apenas podían pasar una al lado de la otra. Durante el día, estaban llenas de vendedores ambulantes gritando, niños corriendo entre las piernas de los adultos, y animales domésticos, cerdos, cabras, pollos, que vagaban libremente comiendo basura. El olor era indescriptible, una mezcla de sudor humano, excrementos de animales, comida podrida, y el humo acre de las cocinas que quemaban carbón de baja calidad. Por la noche, la Subra se transformaba en algo aún más peligroso. Las calles se llenaban de ladrones, prostitutas, gladiadores retirados que ahora trabajaban como mercenarios, y todo tipo de criminales que encontraban en los callejones oscuros el ambiente perfecto para sus actividades. Los vigiles, que supuestamente patrullaban la ciudad por la noche, rara vez se aventuraban en la Subra porque sabían que podrían no salir vivos. Vivir en la Subra significaba aceptar que la violencia era parte de la vida cotidiana. Los asesinatos eran tan comunes que los cuerpos frecuentemente se dejaban en las calles hasta que alguien se molestara en recogerlos. Los residentes desarrollaban una capacidad casi sobrenatural para determinar qué sonidos nocturnos eran peleas normales y cuáles indicaban que alguien estaba siendo asesinado en el callejón de al lado. Las profesiones subterráneas, trabajos que literalmente te mataban. Roma dependía de una fuerza laboral que trabajaba en condiciones que harían llorar a un inspector moderno de seguridad laboral. Estas profesiones subterráneas, tanto literal como figurativamente, eran esenciales para el funcionamiento del imperio, pero también eran sentencias de muerte diferidas para quienes las ejercían. Los trabajadores de las cloacas pasaban sus días navegando por los túneles de alcantarillado de Roma, que eran un laberinto de túneles húmedos llenos de ratas del tamaño de perros pequeños, gases tóxicos que podían matarte instantáneamente, y corrientes de agua contaminada que llevaban every enfermedad conocida por la humanidad. Estos trabajadores tenían que limpiar bloqueos, reparar daños estructurales, y ocasionalmente, sacar cadáveres que habían terminado en el sistema de alcantarillado por razones que era mejor no preguntar. Los gases del alcantarillado incluían metano, que podía explotar sin advertencia, y sulfuro de hidrógeno, que te mataba tan rápido que ni siquiera tenías tiempo de gritar. Los trabajadores de cloacas frecuentemente morían en grupos cuando un bolsillo de gas tóxico se liberaba repentinamente. Sus cuerpos se dejaban donde caían porque ir a recuperarlos significaba arriesgar más vidas en condiciones que ya habían demostrado ser letales. Los mineros trabajaban en condiciones que eran aún peores. Las minas romanas eran túneles excavados sin soporte estructural adecuado, sin ventilación, y sin ningún tipo de medida de seguridad.
Los mineros pasaban 18 horas al día en túneles donde no podían ponerse de pie, respirando aire lleno de polvo de metal tóxico, usando herramientas primitivas para extraer oro, plata y otros metales preciosos. Los colapsos de minas eran tan comunes que los propietarios simplemente sellaban las secciones colapsadas con los trabajadores todavía adentro y excavaban nuevos túneles alrededor de los sitios de los accidentes. La expectativa de vida de un minero de plata era aproximadamente 6 meses. La expectativa de vida de un minero de plomo era aproximadamente 3 meses, porque el envenenamiento por plomo se sumaba a todos los otros peligros del trabajo. Los trabajadores de fundición pasaban sus días junto a hornos que alcanzaban temperaturas de más de 2000 grados Fahrenheit, respirando humos que contenían plomo, mercurio y otros metales pesados que destruían sus sistemas nerviosos y respiratorios. No había equipos de protección. Los trabajadores simplemente se acercaban lo más que podían al metal fundido, hacían su trabajo lo más rápido posible y esperaban poder alejarse antes de que el calor los matara. Las quemaduras de metal fundido eran heridas que nunca sanaban completamente. Los trabajadores de fundición desarrollaban úlceras permanentes donde el metal había salpicado su piel. Sus pulmones se llenaban gradualmente de partículas metálicas hasta que ya no podían respirar. Sus sistemas nerviosos se deterioraban hasta que ya no podían controlar sus movimientos corporales básicos. Los espectáculos de ejecución, muerte como entretenimiento, los juegos gladiatoriales eran solo una parte del entretenimiento mortal romano. Las ejecuciones públicas eran eventos elaborados que combinaban castigo criminal con espectáculo teatral, creando formas de muerte que eran tan creativas como horribles. Las ejecuciones matutinas en el anfiteatro frecuentemente involucraban recreaciones de mitos famosos donde los condenados representaban personajes que morían de formas específicas. Un criminal podía ser obligado a representar a Ícaro, siendo arrojado desde una torre con alas falsas. Otro podía representar a Prometeo, siendo encadenado a una roca mientras eagles reales le comían el hígado. Las crucifixiones se reservaban para los crímenes más serios, pero incluso estas se hacían tan elaboradas como fuera posible para el entretenimiento de la multitud. Los condenados podían ser crucificados boca abajo, crucificados en cruces con formas inusuales, o crucificados en grupos donde se les hacía interactuar entre ellos mientras morían lentamente. Las ejecuciones por animales salvajes se diseñaban para durar el mayor tiempo posible. Los condenados no simplemente eran arrojados a leones hambrientos, eran atados a postes en el centro de la arena y los animales eran entrenados para infligir heridas que eran dolorosas pero no inmediatamente fatales. La multitud quería ver sufrimiento prolongado, no muerte rápida. Los organizadores de juegos competían por crear ejecuciones más elaboradas y sádicas. Un organizador podía construir una réplica en miniatura de una ciudad famosa en la arena y después destruirla con fuego mientras los condenados trataban desesperadamente de escapar. Otro podía crear obstáculos complejos que los condenados tenían que navegar mientras eran perseguidos por animales salvajes entrenados. La multitud participaba activamente en estas ejecuciones, gritando sugerencias sobre cómo torturar a los condenados, apostando sobre cuánto tiempo durarían, y ocasionalmente pagando extra para que se implementaran métodos de ejecución específicos. Las ejecuciones públicas no eran solo castigo, eran eventos sociales donde las familias traían comida y hacían picnics mientras observaban a otros seres humanos morir en agonía. La industria del sexo, supervivencia en los márgenes. La prostitución era legal y regulada en Roma, pero esto no la hacía segura. Las prostitutas operaban en un sistema que las protegía legalmente de ciertos tipos de abuso mientras las exponía a otros peligros que eran igualmente mortales. Los burdeles romanos eran establecimientos comerciales que operaban bajo licencias gubernamentales, pero las condiciones dentro de estos establecimientos eran frecuentemente peores que las cárceles. Las prostitutas trabajaban en celdas pequeñas sin ventanas, frecuentemente subterráneas, donde atendían a clientes en condiciones que no permitían privacidad, higiene o seguridad básica. Las enfermedades venéreas se extendían sin control en una industria que no tenía comprensión de la transmisión de enfermedades o métodos efectivos de prevención. Las prostitutas que contraían sífilis, gonorrea o otras enfermedades sexualmente transmisibles continuaban trabajando hasta que estaban demasiado enfermas para funcionar, momento en el cual simplemente eran reemplazadas por trabajadoras más jóvenes y más saludables.
La violencia del cliente era común y rara vez se castigaba. Un cliente que lastimara o matara a una prostituta podía enfrentar multas por dañar la propiedad del dueño del burdel, pero rara vez enfrentaba cargos criminales serios. Las prostitutas que trataban de defenderse de clientes violentos podían ser castigadas por sus proxenetas por dañar la relación con los clientes. Las prostitutas que trabajaban independientemente en las calles enfrentaban peligros aún mayores. No tenían protección legal, no tenían lugares seguros para llevar a los clientes, y frecuentemente eran objetivo de violencia tanto de clientes como de criminales que las veían como víctimas fáciles. Las prostitutas callejeras frecuentemente desaparecían sin dejar rastro, y sus muertes rara vez se investigaban. Las prostitutas de clase alta que atendían a clientes ricos tenían vidas más cómodas pero enfrentaban peligros políticos únicos. Una cortesana que tuviera relaciones con senadores o magistrados podía encontrarse involucrada en conspiraciones políticas sin su conocimiento. Si sus clientes caían en desgracia política, ella podía ser arrestada, torturada por información o ejecutada como cómplice. Los niños de la calle, infancia sin protección. Los niños abandonados que sobrevivían la exposición inicial frecuentemente terminaban viviendo en las calles de Roma, donde desarrollaban sociedades paralelas con sus propias reglas, jerarquías y métodos de supervivencia. Estos niños se organizaban en bandas que controlaban territorios específicos de la ciudad. Las bandas más exitosas operaban redes sofisticadas de robo, prostitución infantil y espionaje que rivalizaban con las organizaciones criminales adultas. Los niños líderes desarrollaban habilidades de organización y negociación que les permitían negociar con adultos desde posiciones de relativa fortaleza. Los niños de la calle sobrevivían robando comida de los mercados, hurgando en la basura y realizando trabajos peligrosos que los adultos no estaban dispuestos a hacer. Limpiaban letrinas, trabajaban en curtiembres donde los químicos tóxicos destruían sus sistemas respiratorios, y servían como mensajeros en áreas de la ciudad que eran demasiado peligrosas para que los adultos las navegaran. Los niños también eran utilizados por organizaciones criminales adultas porque podían acceder a espacios que eran demasiado pequeños para adultos y porque las penalidades legales por crímenes cometidos por niños eran menos severas. Los niños espías podían esconderse en las casas de familias ricas, escuchar conversaciones privadas y reportar información valiosa a sus handlers adultos. Pero la vida callejera destruía a estos niños física y psicológicamente. La malnutrición crónica retardaba su desarrollo físico y mental. La exposición constante a la violencia los traumatizaba de maneras que afectaban su capacidad para formar relaciones normales. La mayoría de los niños de la calle morían antes de llegar a la adolescencia, y los que sobrevivían frecuentemente se convertían en adultos que perpetuaban los mismos ciclos de violencia y abandono que habían experimentado. Las mujeres gladiadoras, guerreras en una sociedad machista aunque mucho menos comunes que los gladiadores masculinos, las mujeres gladiadoras existían y enfrentaban desafíos únicos que combinaban los peligros del combate con las vulnerabilidades específicas de ser mujer en una sociedad brutalmente patriarcal. Las gladiadoras frecuentemente comenzaban como esclavas que habían sido entrenadas para el combate porque sus dueños pensaban que sería entretenido ver mujeres luchar. Otras eran mujeres libres que habían elegido voluntariamente la vida gladiatorial, frecuentemente porque habían perdido todo lo demás y veían el combate como su única oportunidad de ganar dinero y tal vez eventualmente ganar libertad. El entrenamiento para gladiadoras era tan brutal como el entrenamiento para gladiadores masculinos, pero con complicaciones adicionales. Las mujeres tenían que desarrollar fuerza física en una sociedad que no creía que las mujeres fueran capaces de verdadera fuerza física. Tenían que aprender a luchar efectivamente contra oponentes que podían ser físicamente más grandes y más fuertes. Las gladiadoras también enfrentaban vulnerabilidades sexuales que los gladiadores masculinos no tenían. Podían ser violadas por entrenadores, otros gladiadores, o espectadores ricos que pagaban por acceso privado. El embarazo era un riesgo ocupacional que podía terminar la carrera de una gladiadora o incluso causar su muerte si daba a luz en condiciones insanitarias. La audiencia tenía actitudes complejas hacia las gladiadoras. Algunos espectadores las encontraban emocionantes precisamente porque violaban las expectativas sociales sobre el comportamiento femenino apropiado.
Otros las encontraban perturbadoras porque desafiaban ideas fundamentales sobre los roles de género. Estas attitudes conflictivas hacían que las gladiadoras fueran figuras controvertidas que podían ser celebradas o vilificadas dependiendo de los caprichos de la multitud. Las gladiadoras exitosas podían ganar fama y riqueza, pero también enfrentaban yalosías y resentimientos de otros gladiadores que no creían que las mujeres debían competir en la arena. Los combates entre gladiadoras y gladiadores eran especialmente peligrosos porque los hombres frecuentemente sentían que tenían que probar su masculinidad derrotando a sus oponentes femeninas de maneras especialmente brutales. Los veteranos de guerra, soldados rotos en una sociedad que los olvidaba. Los soldados romanos que sobrevivían sus 25 años de servicio frecuentemente encontraban que la transición a la vida civil era tan peligrosa como cualquier batalla que habían enfrentado durante su carrera militar. Los veteranos recibían pensiones y grants de tierra como recompensa por su servicio, pero estos beneficios frecuentemente llegaban con complications que los hacían difíciles de usar. La tierra que se otorgaba a los veteranos frecuentemente estaba en áreas fronterizas donde tenían que luchar constantemente contra ataques bárbaros. Las pensiones se pagaban irregularmente y podían ser canceladas si las autoridades decidían que un veterano había cometido cualquier infracción post-servicio. Muchos veteranos sufrían de lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático. Habían pasado décadas matando people y viendo morir a sus compañeros en circunstancias traumáticas. Habían desarrollado habilidades que eran útiles en el campo de batalla pero que los hacían inadaptados para la vida civil pacífica. Los veteranos frecuentemente tenían dificultades para encontrar trabajo porque los empleadores civiles los veían como potencialmente violentos e impredecibles. Sus habilidades militares no se traducían fácilmente a profesiones civiles, y muchos veteranos terminaban trabajando como mercenarios, guardaespaldas o criminales porque eran los únicos trabajos que utilizaban su entrenamiento militar. Los veteranos también enfrentaban problemas de salud únicos resultantes de décadas de servicio militar. Habían sufrido heridas en combate que nunca habían sanado apropiadamente. Habían contraído enfermedades en campañas en climas extranjeros. Habían desarrollado problemas respiratorios por marchar a través de desiertos y pantanos. La medicina romana no tenía tratamientos efectivos para estas condiciones, así que los veteranos frecuentemente pasaban sus últimos años en dolor constante. Algunos veteranos se convertían en bandidos que usaban sus habilidades militares para atacar a comerciantes y viajeros. Conocían tácticas de combate que los hacían extremadamente efectivos como criminales. También conocían de locations de depósitos militares, routes de suministro, y debilidades en las defensas fronterizas que podían explotar para actividades criminales. Los extranjeros, supervivencia como outsider. Roma era una ciudad cosmopolita que atraía a people de todo el mundo conocido, pero ser extranjero en Roma significaba navegar un complejo sistema de prejudices, legal restrictions y social expectations que podían ser letales si se manejaban incorrectamente. Los merchants extranjeros tenían que obtener permits especiales para operar en Roma, y estos permits frecuentemente venían con restrictions que hacían difícil competir con merchants romanos. Tenían que pagar taxes adicionales, seguir regulations específicas que no se aplicaban a citizens romanos, y frecuentemente tenían que work a través de intermediarios romanos que tomaban large portions de sus profits. Los extranjeros también enfrentaban prejudices culturales y religiosos que podían escalar a violence. Los Egyptians eran vistos como practitioners de magic peligrosa. Los Jews eran vistos como antisociales porque se negaban a participar en civic religions. Los Germanic peoples eran vistos como bárbaros inherentemente violentos. Estos prejudices se intensificaban durante times de crisis política o económica, cuando los extranjeros se convertían en convenient scapegoats para problemas que tenían nothing que ver con ellos. Durante food shortages, extranjeros podían ser accused de hoarding grain. Durante epidemias, podían ser accused de spreading disease a través de sus foreign practices. Los extranjeros ricos que trataban de integrar en Romanic Society enfrentaban challenges únicos. Tenían que learn complex social protocols que eran diferentes de los de sus cultures nativas. Tenían que navegar political alliances sin understanding the historical contexts que informed estas alliances.
Un error social que un Roman podría forgive en otro Roman podía ser interpretado como evidencia de barbarie nature en un extranjero. Los Foreign Slavs se enfrentaban additional vulnerabilities porque sus masters frecuentemente assumed que su foreign origins los hacían inherentemente untrustworthy. Eran más likely to be suspected de planning escapes o rebellions. Eran más likely to be sold to owners que specialized in difficult Slavs y used harsher methods de control. Las supersticiones mortales, cuando las creencias mataban la society romana estaba saturated con superstitions que influenced every aspect de daily life, y estas beliefs podían be literally lethal si no se followed correctamente o si se misinterpreted. Los Romans believed que certain actions podían bring bad luck que affected not solo individuals sino entire communities. Stepping over a threshold con el left foot primero, seeing certain animals and certain days, o hearing certain words and wrong contexts podían al be interpreted como means que required immediate action para counteract. Estas superstitions created opportunities para people malicious para manipulate others usando sus fears. Un neighbor que wanted to cause trouble podía spread rumors que someone había performed actions que brought bad luck to the community. Una business rival podía claim que specific merchant practices eran causing the buying displeasure que threatened the everyone's prosperity. Los superstitions also created markets para people que claimed to have special knowledge sobre how to interpret omens y perform rituals to counteract bad luck. Estos specialists frequently charged enormous fees para their services y could ruin people financially by convincing them que they needed expensive rituals to avoid disasters. Some superstitions directly encouraged dangerous behaviors. Los Romans believed que certain illnesses could be cured by transferring them to animals or other people través de specific rituals. Esto led to practices como deliberately exposing healthy people to sick animals or feeding contaminated materials to livestock que can transmitted diseases back to humans. Los superstitions about death y burial were particularly dangerous porque they required people to interact con bodies y burial sites and was que exposed them to diseases. Certain funeral rituals required mourners to consume food que had been placed in contact con corpses. Other rituals required people to sleep near graves o handle burial gods que were contaminated con pathogens. El sistema de justicia, corrupción institucionalizada. El sistema legal romano, que es praised today por sus innovations, era en practice un network de corruption, bias, y arbitrary violence que made justicia almost impossible para ordinary citizens. Los judges compran their positions y expected to recover their investments a través de bribes y fees que they collected from litigants. Esto created un system donde justicia literally went to the highest bidder. Rich people could buy favorable verdicts, while poor people could be convicted de crimes they didn't commit porque they couldn't afford to pay para proper representation. Los lawyers operated más como political operators than legal advocates. Their primary skills were rhetoric y political connections rather than legal knowledge. Un skilled lawyer could convince un jury to convict an innocent person or acquit un obvious criminal based purely on their ability to manipulate emotions y social prejudices. Las court proceedings were designed más for entertainment than para establishing truths. Trials were public spectacles donde lawyers competed to deliver the most dramatic speeches. Physical evidence was less important than emotional appeals. Witnesses could be tortured to force them to provide testimony que supported predetermined conclusions. Las punishments were designed to be as public y humiliating as possible rather than proportionate to crimes. Un person convicted de un minor property crime podía be sentenced to crucifixion si the judge wanted to make un example. Un person convicted de un serious crime podía receive una minor penalty si they had sufficient political connections. El system también created opportunities para professional accusers que made livings by bringing false charges against people y then demanding payments to drop the charges. Estos delators were protected by laws que gave them portions de any fines o property confiscations que resulted from successful prosecutions. Los comerciantes de carne humana. La economía de la esclavitud del slave trade era one de the most profitable industries en el Roman Empire, pero también one de the most brutal.
Los people involucrados en buying, selling, y transporting slabs operated networks que treated human beings como livestock y created systems de cruelty que were efficient, profitable, y absolutely horrifying. Los slab markets were located en central areas de major cities, donde potential buyers could examine merchandise bajo conditions que maximize sales while minimizing costs. Slabs were chained together in groups, forced to stand for hours bajo whatever weather conditions existed, y subjected to physical examinations que were designed to assess their health, strengths, y suitability para different types de work. Los slab traders developed expertise in evaluating human beings como economic assets. They could assess un person's probable lifespan under different working conditions, their resistance to specific diseases, their likelihood de attempting escape, y their potential value in different markets. Esta expertise came from years de experience trading in human misery. Los transportation de slabs involved moving large numbers de people across vast distances bajo conditions que prioritized cost efficiency over human welfare. Slabs were packed into ships, carts, y marching columns and densities que maximized profits while accepting que certain percentages would die during transport. Los slab traders también operated networks que specialized in different types de human merchandise. Some focused on children que could be trained para specific skills. Others specialized in adults que were already trained in valuable trades. Still others focused in people que were considered particularly attractive para sexual exploitation. Los profits from slab trading were so enormous que they created powerful political constituencies que had vested interests in maintaining y expanding the systems que supplied them con human merchandise. Slab traders frequently became wealthy enough to buy political influence que protected their businesses from regulation. Final, la verdad brutal sobre la supervivencia romana. Entonces, después de este viaje exhaustivo y francamente aterrador a través de every aspecto de la vida en la Roma antigua, volvamos a la pregunta original: ¿realmente habrías podido sobrevivir más de un día en el Imperio Romano? Y la respuesta honesta, después de examinar toda esta evidencia, es absolutamente no. No tendrías ni la más mínima oportunidad. No porque fueras débil, estúpido o inadecuado, sino porque sobrevivir en Roma requería décadas of knowledge cultural específico que no tenías manera de poseer. Requería inmunidades a enfermedades que ya no existen. Requería acceptance de niveles de violencia, corrupción e injusticia que destrozarían arqueológicamente a la mayoría de la gente moderna en horas. Pero aquí está la parte realmente impresionante: millones de romanos no solo sobrevivieron en estas condiciones, prosperaron. Crearon arte que todavía nos mueve. Escribieron literatura que todavía leemos. Construyeron edificios que todavía están en pie. Desarrollaron leyes que todavía influencian nuestros sistemas legales. Los romanos tenían una resilience que es difícil de comprender desde nuestra perspectiva moderna. Habían aceptado que la vida era brutal, corta e injusta, y habían decidido que esto no los iba a impedir crear beauty, significado, y legacy. Tenían una relationship con la mortalidad que era más honest que la nuestra, sabían que podían morir en cualquier momento, por cualquier razón, y usaban esa awareness para give urgency a sus vidas. Tal vez esa sea la lección real aquí. No es que debamos romantizar el pasado o desear volver a épocas cuando la vida humana tenía menos valor. Pero tal vez podemos aprender algo sobre resilience de gente que enfrentaba death daily y aún así elegía create rather than simplemente survive. Los romanos sabían que el mundo era un lugar peligroso lleno de gente que quería hacerles daño. Sabían que las autoridades eran corruptas, que el sistema era unfair, y que la justicia era rare. Pero no let anally turn them into cynics que se rendían. La usaron para become stronger, más clever, más determinados a life fully dentro de las limitations que enfrentaban. Y tal vez, en nuestro mundo moderno que a veces parece estar falling apart, podemos aprender algo de esa attitude. Sí, el mundo está lleno de problemas. Sí, hay injusticia e inequality. Sí, las cosas bad happen a good people todo el tiempo. Pero los romanos nos enseñan que human beings pueden adapt a almost anything si tienen la determinación para do it.
Nos enseñan que people pueden create something meaningful incluso en las circumstances más difficult. Nos enseñan que civilization no es algo que someone else builds para nosotros, es algo que cada generation tiene que build para itself, stone por stone, lab por lab, generation por generation. Así que sí, probablemente no habrías sobrevivido a tu primer día en Roma. Pero si de alguna manera lo hubieras conseguido, si hubieras nacido en ese mundo y hubieras crecido con ese conocimiento, esas inmunidades y esa resiliencia, podrías haber formado parte de algo extraordinario. Podrías haber ayudado a construir algo que duró 1000 años y que todavía influye en nuestra forma de pensar sobre el gobierno, el derecho, la ingeniería y la organización humana en la actualidad. Y eso, chicos, es algo por lo que vale la pena quedarse despierto hasta tarde para pensar en ello. Eso es todo por esta noche. Dale a me gusta si esta inmersión en la supervivencia romana fue tan intensa como esperabas. Suscríbete si quieres más viajes a realidades históricas que tus libros de texto nunca mencionaron, y cuéntame en los comentarios, después de todo esto, ¿qué parte de la vida romana te pareció más aterradora? O mejor aún, ¿qué aspectos de la vida moderna agradeces más después de conocer las alternativas romanas? Nos vemos en el próximo video, donde probablemente exploraremos algo igualmente espantoso pero fascinante de la historia de la humanidad. Hasta entonces, cuídate, mantén la curiosidad y agradece haber nacido en una época en la que tu mayor preocupación diaria no es si vas a morir por las esponjas del baño comunitario. Buenas noches y dulces sueños, si puedes tenerlos después de todo esto.